Noticiero Estadístico UTCA, presentado por Vivian Justes y Jenny Rincón. Buen día, bienvenido al Noticiero Estadístico UDCA. Como noticia importante del día estaremos analizando los indicadores económicos, el comercio y la inversión entre América Latina y los países de la Unión Europea. Esta noticia se genera gracias al estudio realizado por la Comisión Europea Eurostat. Eurostat, que es la oficina estadística de la Comisión Europea, provee los datos macroeconómicos y apoya en las decisiones del Banco Central Europeo. Es una de las direcciones generales de la Unión Europea. Su sede principal queda en Luxemburgo. Su director es Walter Rademacher. Walter Rademacher, junto con 7 directores, van enfocados a un sector específico: recursos DOEN, métodos estadísticos, cuentas nacionales y europeas, estadísticas económicas y regionales, estadísticas agrícolas y ambientales, cooperación estadística, estadísticas sociales y sociedad de la información, así como también las estadísticas de las empresas. Se estableció inicialmente para satisfacer las exigencias de la Comunidad del Carbón y el Acero en el año de 1953, lo cual más adelante, sobre 1958, se fue ampliando su labor, logrando convertirse en la Dirección General de la Comisión Europea. Como primer resultado se observa un déficit en el comercio de las mercancías con Latinoamérica en el periodo comprendido en los años 2002 al 2010, en el cual se presenta su mayor déficit para el año 2008 con 19.3 millones de euros. Los 2 últimos años muestran una reducción sustancial en el comercio con el déficit de bienes con América Latina. Desde un máximo de casi 20.000 millones de euros en 2008, el déficit se había reducido en más de 2/3 para el año 2010. Este déficit global de 5,9 millones de euros en 2010 fue el resultado de un gran superávit con México, con 8.3 millones de euros, que se ve compensado por el déficit con Costa Rica por 4.8 millones de euros, Chile con 3.4 millones de euros y Perú 2,8 millones de euros. Asimismo, la Unión Europea registró un superávit con Panamá de 1.7 millones de euros, Venezuela, Guatemala y El Salvador, los 3 de menos de 0,4 millones de euros. Adicionalmente, Eurostat nos presenta la moda de los 10 productos de mayor exportación e importación para el año 2010. Para las exportaciones hacia América Latina tenemos en primer lugar a los vehículos, con una diferencia de 7.78 al segundo lugar al segundo producto, que es la maquinaria y equipo de nivel industrial. También a nivel de importaciones encontramos en primer lugar los productos del sector minero, con una diferencia del 18,84% de los derivados del petróleo, que se encontraban en segundo lugar. En 2010, el déficit fue de 5,9 millones de euros, su nivel más bajo desde el año 2002. Para el comercio de servicios se produjo una disminución del 12% entre 2008 y 2009, tras una subida del 20% del año anterior. La Unión Europea siguió corriendo grandes superávit con Brasil, México y Venezuela. La inversión extranjera directa fluye con las economías de América Latina, presentando una reducción del 24% entre 2008 y 2009. Si bien hubo aumentos para México y Argentina, esto fue compensado por una disminución en Brasil. Stocks de inversión extranjera directa vieron un crecimiento continuo en 2009. En nuestra tercera parte del estudio nos enfocaremos con las exportaciones de los productos seleccionados a nivel Latinoamérica, con una participación total del 6.2% a nivel de exportaciones. Y a nivel país tenemos en primer lugar a Brasil con una participación del 2.3%, seguido de México con una participación del 1.6%. Exportación de bienes a América Latina. Después de la caída del 20% en 2009, las exportaciones a América Latina se recuperaron con un crecimiento del 36% hasta alcanzar un nuevo máximo en 2010. Solo Panamá y El Salvador no pudieron compartir este crecimiento. Las exportaciones totales de la Unión Europea hacia América Latina alcanzaron 84.000 millones de euros. La participación de Brasil abarcó los 31 millones de euros y México, con 21 millones de euros,
siendo los principales mercados. Durante el periodo de referencia 2003 a 2010, 6 registran tasas de crecimiento anual en torno al 15% de los países. Estos son Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay. A nivel de importaciones, en productos seleccionados tenemos un total del 6% en la participación de América Latina, con su mayor importador con el 2,16% que es Brasil. Las importaciones de bienes de América Latina. En 2010, las importaciones de América Latina alcanzaron un valor de casi 90.000 millones de euros, lo que representa un aumento del 27% en términos de valor en comparación con 2009. Brasil se posiciona como el mayor socio de la Unión Europea en América Latina. La participación de México aumentó del 13% en 2003 al 15% en 2010. En comparación con el 2009, Venezuela fue el único país que registró una pequeña caída en el valor de los bienes que exportaron a la Unión Europea en 2010, representando más del 2%, seguido de México con el 0.9% y Argentina y Chile, ambos con el 0.6%. En la cuarta parte del estudio, nos enfocamos hacia el comercio de servicios en América Latina en los años del 2007 al 2009. Indica que el servicio que generó el superávit en los 3 periodos fue la categoría Otros servicios. Entre estos tenemos los empresariales, los derechos de licencia y los informáticos, generando una rentabilidad de 6.850 euros. Para la categoría viajes representó un déficit medio de 1.434 euros. En el nivel total, la Unión Europea registró un positivo de la balanza comercial con todos los países que se muestran por un importe de 2.764 millones de euros para Brasil, 955 millones para Venezuela y 1.490 millones de euros en México. Para la categoría de transporte, la Unión Europea volvió a registrar un superávit para todos los países. El superávit de Brasil fue de nuevo el más grande y se muestra en 789 millones de euros. Chile, un mercado distante con altos costos de transporte, aún así tuvo el segundo mayor superávit en 432 millones de euros, seguidos de Venezuela con 412 millones de euros. La categoría viajes fue una historia diferente. Aquí la importancia del mercado turístico conduce al déficit con México, Argentina, Chile y un grado menor con Uruguay. Por la misma categoría, un superávit comercial se ha registrado en Brasil y Venezuela. Brasil, el mayor mercado de América Latina, presentó el 10% de la Unión Europea en el comercio de servicios con América Latina. Como último punto del estudio, encontramos los flujos de inversión extranjera directa, en donde Brasil continúa trayendo la mayor parte de salidas con el 40% del total en América Latina, y México como mayor inversor con 70% del total de entradas de América Latina. Los flujos de inversión extranjera directa. En 2009, 19.000 millones de euros se invirtieron en América Latina, una disminución del 23% en comparación con 2008 y correspondió al 6.9% del total de la salida. Dentro de América Latina, Brasil continúa atrayendo la mayor parte de las salidas de inversión extranjera directa, que asciende a 7.587 millones de euros o al 40% del total de América Latina, pero un 10% menos en comparación con el año 2008. Las inversiones en Argentina ascendieron a 6.259 millones de euros, mientras que para México ascendieron 3.818 millones de euros, una caída de casi 30%. Estos 3 países representaron más del 90% del total de las salidas de inversión en América Latina. México fue el mayor inversor en 2.857 millones de euros, casi el 70% del total de las entradas de América Latina. Para Chile hubo una desinversión de 967 millones de euros. Brasil, que había sido por lo lejos la mayor fuente de inversión en 2007 y 2008, contribuyó relativamente poco en 2009. Analizando el estudio, se concluye que Brasil ha sido el mayor importador y exportador de América Latina, mientras que Uruguay se ha mantenido en las últimas posiciones y Colombia se ha mantenido neutral con participaciones inferiores al 1%. Hasta aquí la emisión, nos veremos en una próxima oportunidad.